Pues, queridos hermanos, hoy vamos a estar viendo cómo ocurre, ¿verdad?, el arresto de Jesús. Y mientras yo estaba estudiando el tema, ¿verdad?, estuve leyendo un poquito más acerca del famoso Judas Iscariote. Y hice unas pequeñas anotaciones aquí que quería compartirlas con ustedes acerca de Judas. Y dice que Judas era apóstol de Jesús de Nazaret, era uno de los apóstoles originales y siguió al maestro durante su predicación por toda Palestina, y según los evangelios fue el traidor que reveló a los miembros del Sanedrín el lugar donde podían prender a su maestro sin que sus seguidores interfiriesen, tal como el propio Jesús había anunciado en la Santa Cena. Y eso, ¿verdad?, pues lo estuvimos viendo días anteriores. Judas fue quien dirigió a los guardias que arrestaran a Jesús y le indicó quién era y cómo él, pues, ¿verdad?, pues iba a hacerlo, que iba a ser de una forma que lo vamos a ver más adelante. Por su traición, Judas fue recompensado con 30 denarios, precio que en aquel entonces se pagaba a los esclavos. Y eso, pues, la hermana Liliana nos lo estuvo explicando muy claramente. Pero al poco tiempo se presume que él se arrepintió de sus actos e intentó devolver la moneda a los sacerdotes que se les había dado. Y al estos no aceptarla, las arrojó en el templo. Luego, desesperado ante la magnitud de su acto, se suicidó ahorcándose de un árbol. Por ello, la figura de Judas ha pasado a la tradición cristiana posterior, convertida en la del traidor por sí mismo. O sea, Judas fue el traidor. Él mismo quiso y utilizó ese papel de ser, ¿verdad?, el traidor. Según el Evangelio de San Mateo, este hecho ocurrió así. Pero en Hechos de los Apóstoles 1, 16 al 19, se dice que él, con el dinero que le pagaron por haber traicionado a Jesús, compró un terreno y luego él cayó de ese terreno y se reventó. Todas sus vísceras, todas sus partes, pues, se derramaron por toda la área. Y los que vivían en Jerusalén llamaron ese terreno Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Esto, pues, a mí me impresionó bastante cuando lo estuve leyendo, por eso quise compartirlo un poquito con ustedes, porque yo decía, pero si de verdad Judas se ahorcó, como desde pequeña yo había escuchado, y como sabemos que el Evangelio lo dice así, especialmente, ¿verdad?, el Evangelio de San Mateo. Cuando yo me confronto con hecho así, en Hechos de los Apóstoles, veo esto, yo decía, pero ¿estaré mal? ¿Estoy leyendo mal? ¿O será que...? Pero sí, Hechos de los Apóstoles nos dice que fue de esta manera. Pero realmente, pues, nosotros hemos visto lo que entonces se nos ha traído basado al Evangelio de San Mateo, que es lo que hemos estado nosotros profundizando más en estos últimos meses. Si recuerdan, la semana pasada Madeline nos estuvo hablando en su tema de que Jesús sería negado por Pedro, un fiel seguidor y discípulo de Jesús. Pedro siempre estuvo mano a mano con Jesús, y ella en su tema, pues, nos estuvo hablando a nosotros acerca de la traición que iba a cometer Pedro. Y dice en Mateo 26, 31, les dijo, todos ustedes van a perder su confianza en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. También en Mateo 26, 46 nos dice, levántanse, vamos, ya se acerca el que me ha de traicionar. Esas prácticamente fueron las últimas palabras que entonces Jesús dio a sus discípulos para que entonces pudieran entonces continuar hacia lo que iban. Y ahí, pues, entonces voy a entrar en mi tema. Arrestan a Jesús. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos,
llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. En el Evangelio de San Juan 18, 1 al 11 nos explica más detalladamente cómo aconteció este hecho, pero nosotros, pues, verdad, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y realmente este hecho, pues vemos que Jesús venía ya caminando de haber estado en su intimidad con el Padre, donde él había estado orando por los discípulos para pedir fuerzas al Padre, para que lo ayudara, para que lo apoyara, no porque él no las tuviese, sino para poder aguantar, sobreponerse a todo esto que ya él sabía que le avecinaba. Y Jesús verdaderamente se hizo acompañar de sus discípulos, de 10 de ellos, de 11 de ellos, perdónenme, porque el número 12, que era Judas, era quien lo iba a traicionar. Y Judas realmente estaba con ellos allí. Él había ido con ellos, pero luego en un momento dado, él se retira. ¿Por qué se retira? Porque entonces ya él había planificado todo lo que entonces vamos a ver a continuación. Judas entregó a Jesús con malicia, y ya él había indicado a los sacerdotes en la manera en que él iba a hacer esa entrega. Él iba a utilizar una manera que no hubiese duda de que Jesús era Jesús, de que Jesús era la persona que realmente los sacerdotes estaban buscando para condenarlo, para matarlo. Y él pues le indicó de una manera muy efusiva cómo era que eso iba a acontecer. Y como vemos, él iba acompañado de los apóstoles, mucho menos personas que las que llevaban los sacerdotes, porque aquí dice que iba acompañado con mucha gente. No sabemos cuánta, pero sí era mucha gente. Continúo. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos de los judíos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndole: al que yo bese, ese es, arréstenlo. O sea que verdaderamente él había dicho, yo lo voy a hacer de esta manera, yo lo voy a besar. Porque realmente el beso es una manera íntima de tú demostrar amor, cariño, afecto. Porque usted no anda por ahí dándole besos a todo el mundo, sino que cuando usted lo hace porque siente que es una persona especial para usted. Siente que es una persona que realmente usted aprecia. Porque si usted no aprecia a una persona, a menos que no sea un hipócrita, pues entonces usted no va a extender un beso. Yo he escuchado que muchas veces en estos países que utilizan el beso mejilla 2 veces, lo hacen basado en este hecho, porque ellos dicen que un beso puede ser hipocresía, pero ya 2 besos no pueden significar hipocresía. Y si ustedes ven, pues esa manera en que Judas iba a entregar al maestro, como luego le llaman, es una manera que tal vez nadie hubiese pensado. Y él lo hizo para señalar que no hubiese duda de que él era Jesús. ¿Por qué? Porque tal vez si él le decía, ese es, arréstenlo, Jesús podía decir, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué tú lo estás ordenando a ellos que me arresten? ¿Qué he hecho yo? Y sabemos que Jesús nunca hizo nada malo, nunca hizo nada en contra de ellos. Y ya pues Judas pues le había dicho, ¿para qué? Para que no hubiese duda y ellos verdaderamente pudiesen arrestarlo. Al que yo bese, ese es, arréstelo. Así que acercándose a Jesús dijo, buenas noches, maestro. O sea, él lo trató de una manera muy especial. Le dijo, maestro, con majestad, quizás con orgullo, enaltecido él, o tal vez yo lo puedo ver también de una forma de que él se burló de Jesús, porque al llamarlo maestro, era como normalmente ellos lo llamaban a él, pero tal vez eso fue de una manera que él dijo, pues, me burlo de él en esta manera porque es una humillación.
que él entregara a Jesús de esa manera. Y entonces le llama maestro. Otro aspecto más, para que realmente no hubiese duda para los sacerdotes de que verdaderamente Jesús era a quien ellos iban a aprender. Y continuó y lo besó, que ya entonces le expliqué lo que significaba ese beso. Jesús le contestó: amigo, lo que has venido a hacer, haz. O sea, Jesús no le reclama, Jesús no le recrimina, porque quizás nosotros humanamente, una persona nos hace eso y nosotros actuamos. Corremos o agredimos a la persona humanamente, pero Jesús no lo hizo así, porque ya él sabía toda la planificación, todo lo que entonces a él le esperaba y por lo que él lo estaba haciendo. Y entonces él no le recrimina esas palabras, sino que lo trata y le dice: amigo. Una palabra grande, porque no todo el mundo es amigo. Hay conocidos, hay compañeros de trabajo, pero amigo, esa palabra para mí es algo muy grande. Y es una palabra que yo se la puedo llamar a aquellos a quienes verdaderamente yo considero mis amigos, mis hermanos. Porque más que amigos, muchas veces pues nos convertimos en hermanos. Y Jesús no les recrimina. También él pudo haberle dicho un sinnúmero de cosas, de disparates, ¿verdad? Para que quizás el tumulto de la gente hubiese podido entre ellos mismos hablar, agredirse, pelear. Mas sin embargo, Jesús, muy humilde, como él siempre ha sido, como lo hemos visto siempre, le contesta: amigo, y no le reclama algo que él sabía que era lo más grande que pudieron haber hecho con él, que era entregarlo. Entonces, continúo aquí y quiero ver San Juan 18, 3 al 8, la persona que tenga. Página 1184, amén. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y algunos guardianes del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: soy yo. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo otra vez: ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen a estos otros que se vayan. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ahí vemos con más claridad cómo fue ese arresto de Jesús. San Marcos, San Juan lo utiliza de una manera más amplia y nos da más detalles que lo que usa San Mateo, que prácticamente no está utilizando grandes detalles de cómo fue ese arresto. Y nosotros podríamos pensar que si Jesús se hubiese querido liberar de que lo tomaran preso, él pudo haber negado que era él. Y como ustedes ven que nos acaba de leer el hermano Roselio, él pregunta: ¿a quién buscan? Y él le contesta luego: pues soy yo. O sea, no cabe duda de que a mí es a quien ustedes están buscando. Y si ustedes me están buscando, pues yo estoy aquí. Continúo aquí. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Nosotros podemos ver que Jesús también pudo haberse escurrido, ¿verdad?, entre la muchedumbre, como a veces en ocasiones que él estaba predicando.
él podía salir desapercibido por algunos lados, pero no fue así, porque ya el Señor tenía previo conocimiento de lo que el Padre le había indicado que él hiciera. Y Jesús, pues como todos sabemos, fue obediente en todo momento al Padre. Por eso no era el momento en que Jesús peleara, que luchara, que se defendiera para evitar haber sido arrestado. Quiero que me lea la persona que tiene Hechos 2:22 al 3. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Jesús de Nazaret fue un hombre a quien Dios aprobó ante ustedes, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado a ustedes, lo mataron por medio del hombre malvado. Ustedes lo crucificaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos que verdaderamente el Señor no se antepuso a ese arresto, porque ya él sabía que eran los planes de su Padre, que eran los planes de Dios, y que los planes de Dios habían de cumplirse, y él estaba obedeciendo lo que el Señor le había indicado. Nuestro Señor se hizo prisionero verdaderamente por nuestra libertad, y de eso no cabe duda, de que el Señor se entregó a morir por nosotros, por nuestros pecados en la cruz. Y en San Juan 8:36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Son libres los que en el Señor se hacen libres. Si Jesús no hubiese obedecido al Padre y no se hubiera dejado arrestar, las Escrituras o lo que el plan del Padre era, no se hubiese llevado a cabo. Entonces, ¿qué seríamos de nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros en estos momentos? Por eso nosotros cada día con más fuerza tenemos que darle gracias a Dios, porque Él se prestó, Él se dio para que nosotros hoy pudiésemos estar aquí. Y aún así, Él nos perdona todos nuestros pecados. Nos perdonó desde la cruz, cuando tuvo esa oportunidad de vernos y ver todas las cosas que ocurrían en el mundo. Y todos los días Él nos perdona. Todos los días, si tú vas a Él, porque somos todos pecadores, y si tú vas con un verdadero arrepentimiento al Padre, Él nos perdona. A Él no le importa quién tú eres, lo que tú has hecho, pero sí le interesa ganar tu alma para llevarla al Padre, porque por eso fue que Él murió, por eso fue que Él se entregó en ese día. Un día que verdaderamente no solo es para la historia de los cristianos, sino es para la historia del mundo entero. Y es un día que nosotros, por ejemplo, en Semana Santa lo podemos recordar, pero no solamente debería ser Semana Santa, sino es todos los días, porque cuando nosotros nos enfrentamos con nuestras situaciones, con nuestros pecados, a veces le peleamos a Él, le reclamamos a Él, y lo hacemos en una manera que no deberíamos hacerlo, porque muchas veces le recriminamos: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Recuerda que Él pasó todas estas situaciones por ti, por mí, que Él pudo haberse liberado de ella, pero ante todo quiso ser obediente al Padre por amor al Padre, por amor a nosotros. Continúa en el 51. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Aquí nos dice, ¿verdad?, que uno de los apóstoles sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los criados de los sacerdotes. No nos especifica quién era esa persona. Y verdaderamente en otro de los
de los evangelios se nos dice, se nos señala que fue Pedro. Pedro, pues como les dije, ustedes saben que él fue un fiel seguidor de Jesús. Y hasta momentos antes, aunque todos ellos habían hecho la promesa de que no lo abandonarían, de que no lo dejarían, Pedro fue más enfático y le dijo que él nunca lo negaría, ni aún su vida estuviera en peligro. Y verdaderamente Pedro quiso defender a Jesús. Si nosotros recordamos cuando en San Lucas 22:38 nos dice, ¿Lo quieres que lo lea? Sí, por favor. Está en la página 1156, 2238. Dice, ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él contestó, basta ya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Verdaderamente el Señor le contesta, basta ya. ¿Por qué? Porque el Señor entendía que no con agresividad, no con espada, no con armas, era la manera de resolver los problemas o las situaciones en que se podía enfrentar una persona. Y en Mateo, como les estaba diciendo, nos señala que el criado que cortó la oreja fue Pedro. Eso lo podemos ver en San Juan 10:18. La palabra de Dios nos dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Marco, que era criado del sumo sacerdote. Pedro, pues como les estaba diciendo, que fue la persona que terminó diciéndole a Jesús que él no lo negaría, que él no lo dejaría, que él no lo abandonaría, que estaría siempre con él. Quiso salir en la defensa de Jesús, pero él tal vez no pensó que al reaccionar de esa manera estaba poniendo a Jesús más en peligro, y se estaba poniendo, de hecho, él y los demás los estaba poniendo en peligro, porque eran solamente 11 contra una multitud de gente que fueron las que fueron a arrestar a Jesús. Y eso pues, ante todo, pues nos dice a nosotros que nosotros, cuando nosotros tenemos situaciones, cuando tenemos problemas, antes de salir con agresividad, pensemos inicialmente lo que nosotros vamos a hacer, porque tomar decisiones a la ligera, ¿verdad?, no nos lleva a nada. Y en un momento dado, pues esto fue lo que hizo Pedro, que tomó una decisión a la ligera. El Señor no le reprendió por esto, porque él sabía cuál era la intención de Pedro. La intención de Pedro fue muy buena, fue defenderlo. Él quería defenderlo, pero lo hizo de la manera que quizás no fue la más correcta en ese momento. Y continúa aquí en el 52. Ok, pues continúo. Guarda tu espada en su lugar. Jesús reprendió a Pedro diciéndole que volviera la espada en su lugar, porque verdaderamente Él no es un Dios de guerra, Él es un Dios pacificador. Y eso era uno de los roles que Jesús tenía sobre esta tierra: pacificar más que convocar a guerra, más que la gente tomara justicia por sus manos, como muchas veces nosotros podemos decir. San Mateo 20, 25 al 27. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ustedes recuerdan, esto fue una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos cuando la madre de Santiago y de Juan fue a pedirle a Jesús que ellos ocuparan los primeros lugares con él. Y Jesús pues le habla de esta manera a los discípulos. Yo lo acopio aquí porque verdaderamente sabemos que Jesús en todo momento se mantuvo con los discípulos
hablándole positivo, que ellos no estuviesen actuando de manera negativa, ni aún su vida estuviese en riesgo o su vida estuviese peligrando de ser perdida. Ahora Jesús, con la acción de Pedro, prohíbe utilizar la espada de la guerra. Le pide a Pedro que ponga la espada en su lugar, pero no le riñe o le reclama por lo que él acaba de hacer, puesto que él sabe que Pedro lo hizo con la mejor intención de defenderlo. Con esta ocasión, Pedro se expuso a sí mismo y, como les señalé ahorita, expuso más a Jesús y más también a los demás apóstoles, porque como su vida corría más peligro, porque las demás personas, los que fueron a arrestar a Jesús, verdaderamente estaban armados. Jesús tenía unas razones de peso para evitar que los apóstoles continuaran con su acción. Y sacar la espada de Pedro, sacando la espada o empuñar la espada, requiere que todo el que empuña la espada, a espada morirá. Los que usan la violencia se hacen objeto de la violencia. Y esto nosotros lo podemos ver en Génesis 9:6. Y también nos dice que si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado parecido a Dios mismo. Que si nosotros fuimos creados como Dios, y Dios es un Dios de paz y de amor, entonces nosotros debemos imitar esa acción de Dios. También ser personas de paz, de amor, de justicia, pero de justicia que sea hecha como debe ser, basado en la ley de Dios, no basada en la ley del hombre, porque verdaderamente la ley del hombre no puede estar por encima de la ley de Dios. En Apocalipsis 13:10 nos dice que a los que deban ir presos se les llevan presos, y a los que deban morir a filo de espada deberán morir. Y si nosotros vemos más adelante, estas personas que fueron a tomar presa a Jesús, en la manera que fueron a hacerlo, también perecieron por la espada, porque fueron personas que cuando los romanos tomaron el área, que ellos eran los que gobernaban en esa área, pues entonces muchos de ellos también pudieron haber perecido por la espada. O sea que esto no es palabra mía, esto es palabra del Señor, esto es palabra que está aquí en la Biblia. Por eso es que nosotros, el Señor nos invita a que una agresividad no la reprendamos con más agresividad. Y Él nos lo dice, y así Él nos señala y nos dice que nosotros debemos ser obedientes en ese aspecto. Vuelvo y les digo, aún nuestras vidas estén en peligro. Son los hombres los que con sus acciones y su conducta quieren muchas veces adelantarse al fracaso. No es Dios quien nos lleva a nosotros a un fracaso, sino nosotros mismos, porque nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras maneras de actuar, nuestra manera muchas veces de ver la vida, con el cotidiano vivir, nosotros entonces pensamos que la manera en que muchas veces nosotros actuamos es la correcta, cuando no lo es. Cuando nosotros va en un problema, lo que deberíamos ir, arrodillarnos ante el Señor, humillarnos ante Él, pedirle a Él dirección, sea el problema que sea, porque Él está ahí, Él está dispuesto a escucharnos. Y eso, si nosotros nos vamos un poquito más atrás, lo pudimos ver cuando Él y los discípulos fueron al Getsemaní a orar. El Señor no se entregó así vacío. El Señor tuvo una estrecha comunicación con el Padre, no porque Él no tuviese fuerza, no porque Él se sintiera, ay, yo no puedo con este peso, sino para que verdaderamente el Padre lo fortaleciera y Él se sintiera fortalecido por el Padre, se sintiera cubierto por el Padre, porque Él sabía lo que Él se iba a enfrentar y Él sabía que Él estaba completamente solo, aunque estuviese rodeado de mucha gente, inclusive la gente que caminaron con Él, la gente que vieron cuando Él hizo milagros, cuando Él levantó gente, cuando inclusive resucitó muertos, porque resucitó a Lázaro.
gente que vivieron momentos muy bonitos, muy importantes, muy íntimos en la vida de Jesús. Y esa gente lo estaba siguiendo a él, pero ya él sabía que esa gente en un momento dado se iba a esfumar, iba a ser como la espuma, se iban a perder. Y por eso esta es una enseñanza también para nosotros, de que cuando nosotros nos sintamos, por peor que nos sintamos, no nos dejemos abandonar. Vayamos a una comunicación, a una oración con el Padre. Jesús lo hizo y ese fue el ejemplo, uno de los ejemplos mayores que Jesús nos dio a nosotros. Y si Él lo hizo, para que nosotros lo imitemos, porque sabemos que nosotros fuimos creados a su semejanza y estamos llamados a ser como Él. No podemos pretender ser realmente como Él, pero sí debemos imitarlo. Y Él nos invita a que nosotros pues podamos hacer esto una realidad. Jesús no vio la necesidad, ¿verdad?, de que Pedro lo ayudara. ¿Por qué? Porque eso no estaba en los planes del Padre. Porque si en los planes del Padre hubiese estado el que una persona se pudiera enfrentar a estos otros que lo iban a meter preso a Jesús, entonces la situación se hubiese dado de otra manera. Pero eso verdaderamente no estaba en los planes de Jesús. Además, Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad para haberlo hecho de otra manera y no utilizando ni la ayuda de Pedro ni la ayuda de nosotros, porque Jesús a nosotros no nos necesita para Él cumplir su palabra, su encomienda, lo que Él nos ha dejado. Somos nosotros los que necesitamos a Jesús. Somos nosotros quienes tenemos que buscarlo a Él día tras día. Y somos nosotros los que tenemos que pedirle a Él dirección. Dirección porque nosotros solos no podemos, mas con Él todo sí lo podemos en la vida. Todo es posible para nosotros si nosotros nos entregamos en los brazos del Señor. Por eso Él entendía pues que realmente no había necesidad de que Pedro hubiese salido en su defensa en la manera en que Él lo hizo. Jesús aceptó la voluntad del Padre y aceptó entregarse a la muerte, no por debilidad, no por falta de poder, sino por exceso de amor. Amor y obediencia al Padre y amor a nosotros. Porque si Él se entregó en la cruz por nosotros, fue porque nos amó demasiado. Porque ¿quién de nosotros que nos diga que nos va a matar por el otro, estamos de acuerdo o somos capaces de aceptar una muerte así por otra persona? Quizás los que somos padres y madres lo hagamos por un hijo, pero quizás no lo vamos a hacer ni tan siquiera por un hermano. Ahora, por un hijo sí lo podemos hacer porque sabemos lo que se siente, porque sabemos cuán difícil es cuando llevamos la vida que tenemos con nuestros hijos, que muchas veces no es la mejor, que muchas veces tenemos problemas con ellos. Y hasta en un momento de que nosotros veamos que Dios nos los bendiga y nos proteja donde quiera que estén, que veamos la vida de un hijo, ¿verdad?, en el filo de la muerte, nosotros podemos ser capaces de negociar con el Señor y decirle: Señor, déjalo a Él y llévame a mí, porque yo sé que todos nosotros seríamos capaces de eso. Pero entonces el Señor sí se entregó, como les digo, por exceso de amor, porque eso ni tan siquiera es amor. Fue un exceso de amor que Jesús sintió por su Padre y por nosotros. Y por eso entonces Él aceptó entregarse a la cruz por nuestros pecados. El que tiene San Juan 10:17, por favor. La palabra dice: el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibir y volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí lo vemos claramente las palabras pues, que le estaba transmitiendo. El Señor lo hizo
porque era la voluntad del Padre que así fuera. El Señor lo hizo porque verdaderamente Él sabía que Él no se iba a quedar en la muerte y que Él iba a poder vencer la muerte. Que Él venció la muerte porque Él resucitó para darnos entonces vida a nosotros y darnos vida, como decimos, o como Él nos dice, vida en abundancia. Y para darnos en el momento que nosotros partamos con Él, darnos lo que Él nos ha prometido, vivir con Él en la mansión celestial. Continúe en el 53. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en este caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Las escrituras tenían que cumplirse al pie de la letra. Por eso el Señor, ¿verdad?, fue obediente y se entregó. Y Él sabía que si Él le decía al Padre, mándame todos los ángeles que yo necesito para que me liberen de esto, y yo no tenga que pasar por este suplicio, por esta situación de humillación, porque para Jesús, Él debe haber sentido que esa fue una humillación bien grande. ¿Por qué? Porque Él anduvo libremente predicando, hablando en la sinagoga, enseñando. ¿Por qué entonces valerse de una manera tan vil y tan cruel de entregarlo a Él cuando Él realmente no había hecho nada malo? Cuando por el contrario, todo lo que había hecho había sido bien, había sido para el bien de todas las personas que estaban allí y también para nosotros que todavía ni tan siquiera existíamos. Enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? No cabe duda, ¿verdad?, de que ellos verdaderamente estaban tratando a Jesús como si Él hubiera sido el peor criminal. No tomaron un momento de luz, de claridad, para ellos cometer el acto que ellos cometieron, de apresarlo de la manera que lo hicieron, porque sabían que si ellos lo hacían a la luz del día, mucha gente seguía a Jesús y mucha gente se hubiese tal vez hubiera interferido en ese arresto. Mas sin embargo, lo hicieron en la noche cuando realmente, usualmente la gente está durmiendo, todo está tranquilo, y quizás no hubiese habido todos los testigos que hubiese habido durante el día si ellos lo hubieran apresado durante el día. Qué acto más cruel e injurioso fue ese, arrestarlo así como si él hubiera sido un ladrón, porque tal vez a un ladrón, como nosotros sabemos aquí, a veces a los ladrones los tratan mejor que a una persona, ¿verdad? Y a Jesús pues realmente lo trataron como lo peor, lo trataron de una manera que a nadie se le ha tratado así, salir con palos, con armas, cuando Él iba solo acompañado de sus apóstoles y consigo no llevaba ningún arma, incluyendo en el momento del tiempo que se estaba viviendo, que eran momentos de guerra y todas esas cosas en el área, ¿verdad? Y Jesús no caminaba con nada, solamente caminaba con su ropa, con su túnica, pero en Él no había guardias como hay hoy en día, que tienen los gobernantes, los presidentes, que tienen sus guardias, que lo cuidan, que lo protegen. O sea, ni Él estaba armado y los apóstoles únicamente contaban con 2 espadas. Y realmente nosotros debemos pensar y deberíamos analizar, si yo hubiese estado ahí, hubiese sido capaz de yo haber cometido un acto así, de esa manera, haber participado en un acto así. Quizás sí, quizás no lo hagamos de la manera que ellos lo hicieron, pero a diario quizás lo hacemos de otra manera. Por eso tenemos que pensar nosotros, esto nos da una idea, porque esta es palabra de Dios, y la palabra de Dios
está ahí, está cumplida. Pero a nosotros nos debe dar una idea más clara de cómo nosotros podemos ir caminando en nuestra vida. De cómo el Señor, en cada una de sus palabras, Él nos orienta, nos aconseja, nos da fuerza, nos da su amor. Y nosotros, viéndolo a Él caminar en ese Vía Crucis, debemos tener un poquito de piedad con Él, pero con el hermano, porque es al que Él nos llama que nosotros hagamos, porque nosotros debemos hacer el bien al hermano. Ya nosotros no le vamos a hacer un bien a Dios, porque ya Él cumplió con su mandato. Y como les dije, Dios no necesita de nosotros, Jesús no necesita de nosotros, nosotros sí necesitamos de Él, y sí necesitamos ser obedientes hasta lo último a lo que Él nos ha llamado. Que tiene Lucas 19:47. La palabra dice: todos los días Jesús enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y también los jefes del pueblo andaban buscando cómo matarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí vemos más claramente, ¿verdad? Cómo nos dice, o más bien podría ser una comparación entre el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de Lucas, porque aquí el Evangelio de Lucas es más específico. Y realmente nosotros sabemos que desde los inicios los sacerdotes, los saduceos, estaban buscando la manera de cómo salirse de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos veían cómo la gente lo seguía, cómo la gente lo escuchaba, cómo Él enseñaba a la gente, y como las enseñanzas de Jesús estaban en contra de sus enseñanzas, ellos en todo momento estaban buscando la manera de cómo entonces apresar a Jesús. Y ese fue el momento ideal, ese fue el momento propicio para que ellos pudiesen lograr su cometido, de poder entonces apresar a Jesús y de poder entonces lograr lo que ellos realmente querían, que era matarlo. Aquí vemos que Jesús verdaderamente no se defendió, porque no era momento de él defenderse, era momento de herir y que se pudiese cumplir la escritura tal y como había sido. Irónicamente, las personas que lo apresaron no pensaron que ellos estaban apoyando, que ellos estaban ayudando a que se cumpliera la escritura tal como el Señor lo había propuesto, porque con eso de ellos apresar a Jesús y llevar a Jesús ante un juicio, ante la muerte, que eso se va a ver en temas posteriores, ellos estaban abonando a que el plan de Jesús se diese, que el plan de Dios se diese tal y como Él lo había planificado. O sea que Jesús realmente tenía que pasar por todas estas cosas para que entonces se pudiese cumplir todo lo que se había predicho. Continúo. En aquel momento, todos los discípulos, Marcos 14, 49. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las escrituras tenían que cumplirse. Y de esta manera era que había de cumplirse las escrituras. Continúa en el último versículo. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Qué falta de fidelidad, ¿verdad? Qué falta de amor, no sé, realmente qué palabras utilizar para describir tal acto. Porque ellos, momentos antes, le habían dicho a Jesús que iban a estar con él. Mas, sin embargo, no fueron capaces
de quedarse ahí para ver lo que iba a ocurrir con el maestro. No fueron capaces de caminar con él para ver hacia dónde lo llevaban, para ver de qué era que lo acusaban, porque ellos no sabían de qué estaban acusando a Jesús. Ellos saben que ellos fueron a apresarlo, ellos saben que ellos cogieron a Jesús preso, lo maltrataron en la manera que lo hicieron, en la manera en que su compañero Judas entregó a Jesús. Ellos vieron todo eso, pero ellos realmente no sabían por qué razón Jesús estaba siendo apresado. Si usted es un delincuente o usted es una persona que no obedece las leyes de aquí de la tierra, las leyes humanas, usted sabe que en un momento dado se va a encontrar con que lo van a apresar. Pero usted no anda por la calle mirando a todos lados, ni por ahí viene, me van a meter preso, porque si usted está haciendo lo que usted tiene que hacer, usted no tiene que tener miedo. Porque muchas veces vamos manejando, ¿verdad? De momento nos encontramos con un policía y a veces decimos, ay Dios mío, pero no porque tengamos que temer de que el policía nos pare, sino porque sabemos, ¿verdad?, que a veces ellos se exceden un poco en sus cositas. Pero si usted camina bien, si usted va claro como debe ser, entonces usted no tiene que tener temor. Por eso entonces yo considero, ¿verdad?, que ellos pudieron haberse quedado con Jesús tan siquiera para saber de qué lo acusaban. Pero ellos no, ellos inmediatamente se fueron, huyeron, lo dejaron solo. No pensaron que ese era el maestro que me había enseñado, el maestro a quien yo había visto resucitar muertos, el maestro a quien yo había visto sanar enfermos, el maestro que había dado de comer a tanta gente con tan poco, el maestro al que yo seguía y en el que yo creía, el maestro que me decía a mí que estaba dispuesto a hacer todo por mí, mas sin embargo yo lo abandoné, yo lo dejé. ¿Somos nosotros capaces de cometer tal atrocidad como fueron los apóstoles? Y no los estoy juzgando, porque si yo hubiera estado allí, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, porque yo no estuve allí y no puedo hacer lo mismo que ellos hicieron, pero en mi vida diaria yo sí lo hago, porque muchas veces podemos decir, me invitan a alguna actividad de la iglesia y yo puedo decir, ay no, estoy cansada, pues yo estoy abandonando al Señor. Si el domingo me dicen, ah no, pues ve a trabajar, wow, overtime, necesito chavo, tengo mis necesidades, los biles no esperan, pues sí, también me voy a trabajar, estoy abandonando al Señor. Lo estoy haciendo de una manera muy diferente a la que ellos lo hicieron, pero también yo lo estoy abandonando. Y no es el Señor quien necesita de mí, soy yo quien necesita del Señor. Pero realmente Jesús no necesitó de nosotros para Él cumplir con lo que Él tenía que cumplir, para que se cumplieran las Escrituras y para que las cosas fueran como el plan de Dios. Jesús se sintió realmente abandonado por los suyos. Si nosotros, yo me enfoco en el momento de la crucifixión, cuando Él dice sus 7 palabras, y yo me imagino Jesús mirando a todo el mundo, viendo en su mente una película de todas las cosas que Él había vivido, con los suyos y con los que no eran suyos, pero que también eran parte de su vida. Y de verdad que eso fue un momento que para Jesús tuvo que haber sido un momento bien difícil, de un momento profundo, donde realmente Él tenía que convocar la asistencia del Padre para Él poder continuar con esto, porque quizá Él no pensaba que los de Él, los suyos, lo iban a abandonar. Pero si uno de los de Él lo traicionó, ¿cómo no pensar que los demás hubiesen sido capaces de dejarlo, capaces de abandonarlo, capaces de dejarlo amar a la merced de no se sabe ni de qué? Jesús, nuestro fiador, pagó caro el precio de nuestros pecados.
fue abandonado por quienes debieron haberlo acompañado en el juicio y ser testigo de lo que acontecía. Así como el cazador vela a su presa para abatirla, fue nuestro Señor velado y abatido por sus enemigos, como un cordero llevado al matadero. En Isaías 53:7 nos dice: fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Esa es palabra de Dios. Pero así lo vemos. Así fue que Jesús se entregó por nosotros. Recordemos que la Escritura nos dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. O sea, por eso todos debemos orar al Señor y pedirle que se cumpla su palabra, su voluntad, no la nuestra, porque es Él el que nos llama a que nosotros podamos ser fieles a Él, y somos nosotros quienes debemos pedirle a Él su asistencia para que nosotros podamos poder cargar con nuestra cruz, con la cruz que Él nos dice que tomemos y que podamos seguir adelante. Nuestro Señor se quedó solo, humillado, castigado, con un alto grado de sufrimiento al sentirse abandonado por los suyos. Hoy el Señor se puede sentir de la misma manera como se sintió en aquel entonces, abandonado, humillado por nosotros. Por eso yo les invito, ¿verdad?, a que cada día pues nosotros podamos estar más en contacto, más en comunión con el Señor. Entregarnos a una oración que es lo que realmente nos lleva a nosotros a tener esa intimidad con Jesús como la tuvo Él con el Padre. Él nos invita a eso, y yo en estos momentos pues también los invito a que lo hagamos. Yo sé que no es fácil, yo sé que el diario vivir muchas veces no nos permite ni que nosotros tan siquiera cuando nos levantamos de la cama hagamos la señal de la cruz y entreguemos nuestra vida a Él, nuestro diario. Muchas veces ni tiempo de eso nos da, pero aunque sea 5 minutos para darle gracias a Él por todas las cosas que Él nos da, buenas y menos buenas, debemos hacerlo, porque si no, estamos nosotros también cometiendo ese mismo acto de abandono al Señor. Así quedó Jesús para sufrirlo todo, para hacerlo todo. Quedó solo, sin la ayuda de nadie. ¿Para qué? Para redimir nuestros pecados, para darnos vida eterna y darnos la verdadera vida, que es la que nosotros esperamos vivir cuando nos toque el momento. Hasta aquí mi parte, espero, ¿verdad?